¿Podría la Corte anular la reforma judicial? La reforma plantea serios retrocesos para la independencia judicial y la protección de derechos humanos. Sin embargo, al tratarse de una iniciativa de reforma constitucional, de aprobarse, no podría ser revisada judicialmente. Pero ¿y si te digo que podría existir una vía jurídica para revisar su validez constitucional? Quédate en este video para conocer sobre esta posible vía legal. Primero, para defender la Constitución y los derechos ahí consagrados, existen tres mecanismos judiciales, excluyendo los electorales: la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y el juicio de amparo. Sin embargo, en una serie de precedentes, la Suprema Corte ha sido categórica en determinar que no es posible revisar las reformas a la Constitución por medio de estos mecanismos. Los principales argumentos son dos. El primero es que la Constitución no establece la procedencia ni faculta al Poder Judicial a realizar esta revisión. El segundo es que la Constitución es una unidad y sus disposiciones son interdependientes, por lo que no pueden ser contradictorias entre sí. Además de que sería incongruente permitir que los mecanismos que tienen por objetivo proteger la Constitución nulifiquen su propio contenido. ¿Cuál es el problema de este criterio? Que cualquier reforma a la Constitución, por más que fuera arbitraria, transgresora de derechos humanos o contraria a la voluntad de la sociedad, sería inatacable. Los legisladores tendrían un poder absoluto por encima de los valores de la Constitución, de los derechos humanos y de la voluntad popular. Pero hay razones jurídicas de peso para sustentar lo contrario a lo dicho por la Suprema Corte. La respuesta está en el derecho comparado. Distintos tribunales alrededor del mundo han desarrollado toda una teoría sobre la facultad judicial para revisar reformas constitucionales. Por ejemplo, la Suprema Corte de la India creó la doctrina de la estructura básica de la Constitución, que dicta que el poder legislativo no puede reformar la Constitución para alterar sus características básicas y esenciales. Bajo esta teoría, la Corte de la India ha nulificado reformas constitucionales. En Kenia, el Tribunal Supremo en Nairobi también adoptó esta doctrina y concluyó que el Parlamento no puede reformar aspectos esenciales de la Constitución, solo el pueblo, como constituyente originario. Otro caso es el de la Corte Federal de Malasia, quien igualmente acogió esta doctrina y consideró a la independencia y la revisión judicial como características de la estructura básica de la Constitución. Por otro lado, en Europa, la Corte Constitucional de Eslovaquia ha considerado la existencia de un núcleo sustantivo implícito de la Constitución, integrado por principios como el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial. Bajo esta perspectiva, la Corte justificó su facultad de revisar que las reformas a las normas constitucionales sean acordes a este núcleo. Por otro lado, la Suprema Corte de Israel determinó que excepcionalmente tiene jurisdicción para revisar las normas básicas, cuando el órgano legislativo se desvíe de su autoridad constituyente, quien no tiene permitido negar o contradecir las características esenciales de Israel como Estado judío y democrático. En América, la Corte Constitucional de Colombia desarrolló la teoría de la sustitución. En esencia implica que la Constitución establece límites para el poder legislativo que le impiden sustituirla o reemplazarla, por lo que la Corte está facultada para revisar si una reforma constitucional eliminó o no un elemento esencial de la Constitución para reemplazarlo por otro. Finalmente, las constituciones de Turquía y Brasil establecen que ciertos elementos no deben ser modificados, por lo que la Corte Constitucional turca y el Supremo Tribunal Federal brasileño han resuelto que puedan revisar que las reformas constitucionales respeten estos límites. Como se puede ver, el argumento común es que el legislador no tiene una facultad absoluta, sino que existen límites a su función. Estos límites son las características básicas de la Constitución, que definen su identidad y estructura. El legislador no las puede nulificar ni contradecir, y corresponde a los tribunales revisar que el poder legislativo no exceda estos límites. Entonces, hay argumentos jurídicos relevantes para hacer cambiar la posición de la Corte sobre revisar la constitucionalidad de las reformas constitucionales. Primero, la reforma de 2011 tuvo por finalidad posicionar a los derechos humanos como el centro y fin del sistema jurídico mexicano. Por ello, la Suprema Corte ha determinado que los derechos humanos son el parámetro de regularidad constitucional. Entonces, los derechos humanos son el valor supremo de nuestro sistema jurídico y político. Además, el artículo 1 constitucional dispone que todas las autoridades dentro de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por lo tanto, hay que interpretar conjunta y sistemáticamente el artículo 135 que fija el procedimiento para reformar la Constitución y el artículo 1, para concluir que la facultad del Poder Legislativo de modificar la Constitución encuentra su límite en el respeto de los derechos humanos. Es decir, existe una prohibición para el legislador de promover y aprobar reformas constitucionales que transgredan los derechos humanos o impidan o obstaculicen su protección.
Primero, porque atentaría contra los pilares básicos de la Constitución y del sistema jurídico, los derechos humanos y su protección. Y segundo, porque incumpliría con los cánones que la propia Constitución le impone. En otras palabras, que en el ámbito de su competencia respete, promueve y garantice los derechos humanos. Ahora, la Suprema Corte ha considerado que la Constitución no le otorga las facultades para revisar las reformas constitucionales. Sin embargo, de nuevo, hay que hacer una interpretación sistemática y funcional de los artículos 105 fracciones primera y segunda y 107 fracción primera constitucionales que prevén los mecanismos de control constitucional con el artículo primero de la Constitución. De esta interpretación se podría concluir que el Poder Judicial de la Federación puede revisar las reformas constitucionales para proteger los valores supremos de la Constitución y el orden constitucional fundado en estos, ya que sólo así se podrá dar funcionalidad a los mecanismos de defensa de la Constitución para cumplir con la aspiración constitucional de centrar en el eje del sistema jurídico mexicano la protección de los derechos humanos. Clarifiquémoslo con un ejemplo. Supongamos el caso de que la tortura o la pena de muerte se establecieran en la Constitución. Una persona condenada a estas penas podría impugnar la norma constitucional mediante un amparo. De no ser así, este tipo de penas inhumanas y crueles serían validadas por el simple hecho de estar en la Constitución. Entonces, tendría que admitirse que los medios de defensa constitucional son inútiles para proteger los valores supremos de la Constitución, es decir, los derechos humanos, prevaleciendo la voluntad absoluta del legislador. Bajo esta postura, la Constitución sería una norma incongruente al reconocer como centro del sistema jurídico mexicano a los derechos humanos, pero al mismo tiempo permitiendo que el legislador a su capricho la modifique para introducir disposiciones violatorias a estos derechos. En conclusión, de una lectura sistemática, progresiva y teleológica de la Constitución, puede concluirse que existe una facultad implícita para que los tribunales de la Federación revisen la constitucionalidad de las reformas constitucionales. Aunque si bien existen los argumentos jurídicos para proponer un cambio en el criterio de la Suprema Corte, ¿esto es jurídicamente posible? Bueno, conforme a la Constitución y a la Ley de Amparo, los tribunales pueden apartarse de su jurisprudencia, siempre y cuando den los argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. Entonces sí, la Suprema Corte puede apartarse y superar sus anteriores criterios, por los que negó la posibilidad de revisar las reformas constitucionales, con argumentos suficientes que lo justifiquen. Pero no solo es posible, sino necesario. El derecho constantemente evoluciona, pues debe adaptarse a las circunstancias cambiantes y a las nuevas reflexiones. Por ejemplo, organismos y tribunales internacionales han reconocido que las normas de derechos humanos son instrumentos vivos, por lo que su interpretación debe ser evolutiva y adaptarse a las condiciones actuales. Por su parte, la Suprema Corte ha determinado que la Constitución es un instrumento permanente y que sus disposiciones pueden interpretarse para adecuarlas a las circunstancias. Entonces, regresando al caso, se podrán presentar condiciones detonantes para un cambio en la jurisprudencia de la Suprema Corte. Un marco constitucional fundado en los derechos humanos, las obligaciones internacionales del Estado mexicano y una iniciativa de reforma abiertamente incompatible con la independencia judicial y la protección de derechos humanos. Sí, el derecho internacional establece que los estados no pueden justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en su derecho constitucional o en cualquier norma interna. Entonces, que la Suprema Corte se abstenga de revisar las reformas constitucionales, aun siendo incompatibles con los derechos humanos, permitirían justificadamente que se incumplan con las obligaciones internacionales del Estado mexicano, además de ser inútil a largo plazo, pues las normas constitucionales, al final del día, pueden ser materia de revisión en la instancia internacional. Por ejemplo, la Corte Interamericana determinó que México deberá dejar sin efecto toda norma relativa al arraigo, incluyendo la norma constitucional, y ajustar la regulación de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, un cambio en la jurisprudencia de la Suprema Corte permitirá que México cumpla con sus obligaciones internacionales, ya que desde el ámbito nacional se podrán combatir reformas constitucionales que sean violatorias de derechos humanos, sin esperar ir a la instancia internacional. ¿Y cómo podría darse este cambio de criterio? Bueno, la reforma judicial todavía se encuentra en discusión, pero en el eventual caso de su aprobación, podría impugnarse por las personas afectadas y los órganos legitimados. Tomemos como ejemplo la acción de inconstitucionalidad. Ciertos órganos, como la Comisión de Derechos Humanos o las minorías de las cámaras, podrán promoverla en contra de la reforma. Así, la Suprema Corte, en vez de declarar su improcedencia, podría cambiar su criterio y resolver que es procedente y analizar la constitucionalidad y convencionalidad de la reforma. Entonces, eventualmente, la Corte sí podría nulificar la reforma judicial que se propone. En conclusión, si la reforma judicial se aprueba
y consecuentemente se impugna, existe una posibilidad jurídica de que la Suprema Corte la revise y la anule. Esta será una oportunidad para que la Corte evite un cambio tan desastroso para la administración de justicia y la protección de derechos humanos, y que establezca un criterio que fije límites a los legisladores para que no modifiquen la Constitución de forma arbitraria, en contra de los derechos humanos y del bienestar de la sociedad. Otras cortes ya lo han hecho. La Suprema Corte de la India nulificó una reforma constitucional que cambiaría la forma de elegir jueces por vulnerar la independencia judicial, mientras que la Suprema Corte de Israel declaró la invalidez de una reforma a una norma básica, equivalente a una norma constitucional, que proponía quitarle la facultad al Poder Judicial de revisar la razonabilidad de los actos del gobierno. Un cambio de criterio también es algo posible. La Corte Federal de Malasia dejó atrás criterios de la extinta Suprema Corte que rechazaban la aplicación de la doctrina de la estructura básica de la Constitución. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que la Suprema Corte cambie su criterio? ¿Estarías de acuerdo con que el Poder Judicial de la Federación pueda revisar las reformas constitucionales? Hazme saber tu opinión en los comentarios. Se cierra la sesión.